En realidad, más que hacer una presentación de un libro, queríamos generar un evento. Un evento que tuviera alguna utilidad que trascendiera a la presentación de un libro. Los amigos de la Nación, por favor, aquí adelante. Y la idea era aprovechar, es muy difícil que nos encontremos, tenemos todos unas profesiones con agendas muy complicadas, juntar a todos estos periodistas en un solo acto, en los 40 años que yo llevo de profesión, es inédito. Entonces, lo que queríamos hacer era ver si podíamos generar algo parecido a un cabildo abierto y que pudiéramos intercambiar opiniones y debatir un poquito sobre el futuro de nuestra profesión. Y yo voy a tratar de motivar que distintas personas se animen a hablar. Y le pedí a Bob Cox, como quizás el mejor representante de todos nosotros de la no grieta, la persona que representa mejor que nadie valores del periodismo que trascienden todas las ideologías, que fuera el primero en decir algunas palabras. Desde ahí mismo sentado, Bob, te pasan el micrófono. Muchas gracias. Yo estaba pensando, yo empecé en el periodismo a los 17 años en bicicleta. Tuve un lugar donde yo estaba buscando la información. Tuve que ir, más cerca de la voz. Sí, tuve que ir a la policía, el sacerdote, el ministro protestante, el pub, buscando noticias. Y para mí, con eso, para mí el periodismo ha sido fácil. Y un cuarto de siglo después, hice lo mismo acá en Buenos Aires y en Argentina, sin bicicleta, ¿no? Pero yendo a la gente, yendo todo el tiempo buscando la verdad. Porque ustedes saben, en ese momento hubo un gran silencio en la Argentina, desafortunadamente. Y como consecuencia de ese gran silencio, y todos nosotros, yo incluyendo, obviamente, estamos culpables de lo que pasó en la Argentina. Y yo creo que tenemos que volver e investigar el por qué. ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué hubo un gran silencio? ¿Por qué la Nación nunca publicó una carta de una madre o Clarín? Y eso es... Yo no entiendo. Y en Perfil tampoco lo publicamos en la revista La Semana, para ser justos con los colegas aquí. Sí. Nada más que eso realmente. Yo creo que es muy bueno todo eso. El libro es una maravilla. Yo estoy aprendiendo de gente que yo conocí por nombre y ahora estoy entendiendo mucho más. 3 cosas sobre lo que para mí es un periodista. Yo creo que no es profesión, yo creo que es una vocación. Y yo creo que nuestro deber es informar, obviamente, también defender la gente, el pueblo, defender la democracia y hacer de los derechos humanos algo totalmente visible y con convicción, y no usar los derechos humanos políticamente. Yo creo que los periodistas no tienen que usar absolutamente nada políticamente, aparte de las columnas y todo eso. Pero para mí siempre, lo más importante para mí del periodismo es el cronista que va a buscar las noticias. Y yo creo que en eso no hay ningún problema de verdad, ninguno. Y al mismo tiempo, es muy lindo leer tu libro. Te felicito, estoy muy agradecido también, porque trae muchas cosas, porque el mundo está cambiando, el periodismo está cambiando, y es muy importante hoy en día de también tener una filosofía. Yo recuerdo yendo a Héctor García para entrevistarlo y empecé diciendo, ¿cuál es tu filosofía? Y él me dijo, hacer plata. Bueno, nada más, muchas gracias. Realmente, eso, gracias por venir. Es un honor para mí estar acá, obviamente, entre periodistas, magnífico, realmente. Y
Yo recuerdo, está de vuelta en Buenos Aires otra vez. y yo recuerdo que vos decías que no podías creer que te pagaran por ser periodista. Cuando estabas en Inglaterra, que no podías creer que por eso te pagaran. Yo fui al diario local para hacer servicios gratis. No era conocido en ese entonces, era túnel, ¿cómo es? Tenías 17, 18. 17, 17 años. Sí, sí. Y no podías creer que te iban a pagar por eso. No, al principio no, yo estaba feliz, muy feliz. Muchas gracias, vos. Jorge Fernández Díaz, que sé que se tiene que ir a su programa de radio. Esta es la presentación de libros más espectacular y diferente a la que yo haya asistido en los últimos 30 años, y asistí a casi todas, o a muchas de ellas. Me parece que el libro de Jorge Fontevecchia tiene que ver con algo muy particular, que es que Fontevecchia, después de haber sido un autodidacta impresionante, después de haber leído la historia política, después de haber leído, haberse obsesionado con la psicología, haberse obsesionado con múltiples disciplinas, incluso la economía, principalmente la economía, entra en la facultad y a esta edad entra en la facultad con humildad absoluta a aprender, a tratar de entender. Y en la facultad se encuentra con los mayores cuestionamientos que hay hacia nuestro oficio. Son cuestionamientos no nuevos, son cuestionamientos de hace varias décadas, son intensos. El kirchnerismo utilizó varios de estos argumentos para sí, con el claro objeto de dominar a los medios y tratar de quitarles su poder. Todo populismo intenta hacer lo mismo, por eso el periodismo es siempre considerado el enemigo del pueblo cuando un populismo está entronizado. Pero creo que las críticas hacia los medios, hacia el periodismo en general, viene de hace varias décadas. Fontevecchia lo testimonia dentro de la facultad y trata de entenderlo, sale de la universidad y trata de entenderlo, trata de conectar la filosofía, la semiología y tantas otras disciplinas con el oficio que practicó durante toda su vida. Esto nos pone en cuestión, es un libro que nos pone en cuestión. Me parece que nosotros nos pasamos la vida, la mayoría de los que estamos aquí, pensando la política y pensando cómo tener mayores audiencias y pensando poco en nuestro oficio, ¿no? Que además el kirchnerismo empezó atacando los medios y terminó atacando el oficio directamente, ¿no? Y este libro, cuando uno va atravesando sus páginas, va encontrando grandes relatos y puntos de vista interesantísimos sobre lo que hacemos. Creo que en la década del 90, nosotros que fue la gran explosión del periodismo, nosotros cometimos muchos pecados. Esos pecados empezamos a hacer nuestra autocrítica a posteriori y nos cayó encima el hostigamiento del kirchnerismo. Esa autocrítica se congeló, y creo que es una autocrítica pendiente. Y me parece que la obsesión de Fontevecchia por cuál es la verdad es una obsesión que va más allá del periodismo, que tiene que ver con la filosofía, qué es la verdad, con la historia, con cómo se genera la historia, ¿no? Con los puntos de vista. Quiero nada más contar una anécdota. Acabo de reeditar un libro de Bernardo Neustadt. Neustadt tenía en los principios de los 80 30 puntos de rating todos los martes a la noche. En ese momento, en algunos televisores no había control remoto siquiera. O sea, había que levantarse y cambiar, y las opciones para cambiar eran pobrísimas. Por lo tanto, la mayoría de nosotros lo veíamos incluso para odiarlo, ¿sí? Hoy no solo existe el control remoto, no solo existen miles de opciones, sino que hoy realmente vos podés hacer zapping con cualquier cosa. Desde tu teléfono podés hacer zapping con todos los medios gráficos, con la radio, con la televisión y con todo. Este cambio tecnológico también nos hace pensar sobre la objetividad, sobre el punto de vista y sobre la llamada ecuanimidad, que es una obsesión de Jorge Fontevecchia, la ecuanimidad, digamos, ¿no? Porque la ecuanimidad se democratizó. La ecuanimidad la tiene cualquiera. Era un servicio que prestaba desde el púlpito un periodista y lo recibía su grey de manera pasiva. Hoy la ecuanimidad la tiene cualquiera a golpe de dedo,
porque va haciendo zapping y leyendo distintas cosas y se va armando su visión, que no depende de que lo diga el periodista, ¿no? Me parece que este es un ejemplo de cuánto ha cambiado y cómo se han segmentado las audiencias. Y se van a segmentar todavía más y pone en cuestiones cosas que creíamos y que tenemos que revisar para seguir en los medios. Hoy vale mucho más el punto de vista que ninguna otra cosa, dicen en la Universidad de Columbia y en Estados Unidos, ¿no? El punto de vista. Defiendo esto porque soy un articulista ensayístico, digamos, no soy un articulista, un panoramista político, y me parece interesante. La objetividad de los cuerpos profesionales de los diarios queda también en cuestión, porque la objetividad se consigue como la libertad por aproximación, de manera relativa. No hay una verdad completamente científica, ¿no? Y todas estas ambigüedades, todas estas problemáticas quedan expuestas en estos testimonios de época impresionantes de estos grandes periodistas que yo tengo el honor de con el cual tengo el honor de haber participado. Sobre todo quiero homenajear a uno de los grandes que no está con nosotros, que es Julio Blanc, para el cual pido un gran aplauso. Y ya me voy, gracias Jorge por haber escrito este libro. Pero antes que te vayas, me contabas ayer tu preocupación con el futuro del periodismo, si las categorías del peronismo se siguen aplicando en el siglo XXI. Una reflexión chiquita sobre eso. Sí, en general, ustedes saben mi obsesión de alguien que votó al peronismo y estuvo cerca de él durante mucho tiempo, y creo que el peronismo fue el gran escritor del siglo XX, y por eso me parece a mí francamente maravilloso levantarme contra los viejos padres, contra Jauretche, contra Perón, contra esos relatos instalados. Pero la verdad que no me acuerdo qué te había dicho. En un rato viene Graciana Peñaflor y vamos a debatir un poquito sobre... Bueno, yo voy a contar lo que vos dijiste. por suerte no voy a estar. Pero lo que quiero decir es esto. Otra de las cosas que prueba este libro es que el periodismo no es una sola cosa. Nosotros queremos que es una sola cosa. No, el periodismo es como la medicina. Hay cosas tan disímiles como un pediatra y un neurocirujano. Es decir, el periodismo son muchas cosas al mismo tiempo. Una cosa son los cuerpos profesionales que están haciendo investigación, otra los editores, los que hacen periodismo de servicio, los que hacen columnismo, los que tienen posiciones tomadas. Creemos que el Washington Post es Bob Woodward. No, el Washington Post es mucho más que eso. Son sus articulistas que son pensadores instantáneos. El articulismo, como el pensamiento instantáneo, es algo fundamental para la democracia y fundamental para Occidente, y es toda una larga tradición en la lengua española también, ¿no? El señor se tiene que ir, grabó 1 hora de programa ayer para estar acá, así que no te podemos robar más tiempo. Muchas gracias a todos. Bueno, aplaudiendo me parece que lo primero que tendríamos que hacer, quiero pasarle el micrófono al periodista argentino que ha hecho la mayor primicia, la mayor revelación, la mayor investigación periodística, y pido un aplauso para Diego Cabot. Y le pido su reflexión. Bueno, no estaba preparado ni para el aplauso, menos aún para las palabras, así que seré breve en honor a la profesión. Bueno, ahí me cuesta, digamos, armar un discurso frente a gente a la que admiro, de la que he aprendido y la que sigo aprendiendo a diario, a hacer periodismo y a manejar los medios, que en parte es un poco donde nosotros los periodistas muchas veces nos plantamos, entre los medios y el periodismo, ¿no? A mí me toca, digamos, andar por el mundo de las noticias, básicamente. Tengo otras pocas cualidades y me he aferrado mucho a los hechos, y me cuesta mucho a veces cuando el periodismo por ahí, en este momento donde todo cae en este lodo, por así decirlo, de opinión pública muy, casi les diría, religiosa de la manera en que mira la actualidad, de la denigración de los hechos que hay, ¿no? Entonces, para los periodistas que andamos y tratamos de
digamos, por así decirlo, de hacer cabeza en una nota con los hechos o con los sucesos, o muchas veces también con las evidencias, nos cuesta todo esto. Pero es el periodismo que nos toca, hay que entenderlo. Un poco Jorge lo decía, hoy por hoy somos escrutados a cada rato y a cada momento por cada una de nuestras palabras, por el verbo que usamos, ¿no? Por el tiempo, incluso hasta por el día en el que salen las noticias, tenemos que ver con tal o cual cosa y siempre hay terceros que intervienen en nuestro trabajo, pareciera, ¿no? Esa es como una cosa que siempre sucede, ¿no? Parece que nada generamos nosotros periodistas solos, sino que siempre hay terceros que nos están presionando, que esto, que lo hacemos por tal o por cosa, por un hecho y demás. Yo reivindico la profesión, yo soy un hombre de redacción, me crié, digamos, periodísticamente en La Nación y reivindico la profesión y reivindico cada uno de los trabajos que finalmente vienen, digamos, y nos tiran así los hechos de la realidad para que podamos, digamos, tener nuestras opiniones, para que trabajen por ahí los articulistas, los analistas sobre los hechos y no sobre, por así decirlo, sobre cosas que creemos que suceden, ¿no? Así que yo soy un amante de los hechos, eso es lo que he hecho últimamente, tratar de encontrar eso, ¿no? En una realidad como muy revuelta y admiro el trabajo de cada uno sobre los hechos. Creo que es la materia prima de gran parte de los otros periodismos, ¿no? De los que hablaba Jorge, del articulista, del analista que puede, digamos, ver la realidad a partir de los hechos que los periodistas les mostramos. Y ahí finalmente volvemos a un concepto básico que recién lo enumeraba, que es el cronista, a quien yo reivindico. Yo me siento un cronista diariamente y reivindico esa parte de la profesión que no se pierda nunca, el hombre que sale a la calle a buscar ni más ni menos que una historia. Muchas gracias. Muchas gracias. José, ¿qué fue tener esa primicia, este hombre, comenzando? ¿Le damos el micrófono? ¿Cómo fue eso? Fue un sueño, digamos, fue un sueño que todo tiene, creo que todo periodista tenemos cuando trabajamos en una redacción. Me acuerdo cuando comimos en esa entrevista, hasta entrada a la madrugada contigo, que sacaba, uno se daba cuenta que preguntaba y repreguntaba a Jorge, y uno decía, uy, ¿qué le habré dicho a Jorge? Porque ya era tarde la madrugada. Actualmente me dijo, uy, ¿qué salió publicado que yo no lo volví a leer? Que no lo volví a leer. Y lo que vivimos un poco con Diego y con todo el grupo de redacción, pero fundamentalmente con el trabajo de Diego y todo su equipo, fue un placer profundo de lograr lo que uno soñaba cuando era chico, que era tratar de aplicar un pequeño granito para cambiar la historia, tratar de demostrar que el periodismo de calidad, independientemente de las plataformas, es el que hace la diferencia, tratar de identificar que la pasión, así como se están transformando los medios, las plataformas y demás, lo que nos hace distintos es justamente volver a esas fuentes. Y lo que se siente hoy es un orgullo profundo, profundo por todo el equipo, un orgullo profundo por el trabajo de Diego, un orgullo profundo por demostrar que juntos, todos los que estamos acá, cada uno desde su lugar, podemos ayudar a cambiar la historia. Así que eso fue lo que vivimos y ojalá que haya muchos más cuadernos, independientemente, como decía Diego, a veces es un poco ingrato que se trata de llevar por una ideología, si sos K, si sos M. Acá no se trata de K o M, se trata de corrupción a secas y eso es lo que tratamos de combatir. Muchas gracias. Beatriz, ¿puedo pedirte unas palabras de interpretación sobre el periodismo visto desde una persona que no trabaja profesionalmente de periodista, pero está cada día más cerca de las redacciones? Tener la distancia justa, porque podés ver también de cerca y con cierto panorama. Por favor. Bueno, muchas gracias. Como siempre que estoy entre periodistas o en una redacción, me siento una infiltrada. De repente, cuando caracterizan mi profesión, dicen socióloga, que no lo soy, filósofa, que tampoco lo soy, periodista, que tampoco lo soy. Pero quizás hubiera deseado ser periodista y no tuve el valor de aceptar una invitación que me hizo un gran periodista argentino, Timerman, cuando en 1984 volvía para refundar su diario. Me llamó sin conocerme y me dijo,
bueno, yo quiero que vengas a trabajar acá. Yo había escrito solamente notas culturales en el 83, digamos, y antes nada, porque estaba la dictadura. Y yo le dije, mire, señor Timerman, yo acabo de entrar a la Universidad de Buenos Aires, que fue mi sueño. Y me dice, no importa, yo hablo con Delich y lo arreglamos. Típico Timerman, uno diría, pero te venís a trabajar acá. Sigue siendo igual en todas las redacciones, quiero decir. Y no tuve el valor de prescindir de ese deseo que había sido durante 18 años poder volver a la universidad de la cual me había ido con el golpe del 66. O sea que desde 1966 hasta 1984 no la había vuelto a pisar. Tenía prohibida la biblioteca, tenía prohibida todo. Y ese hubiera sido un punto importantísimo en mi vida. Por eso, para siempre le agradezco a Timerman porque vio mi deseo y me reprocho mi cobardía porque no supe aceptar esa invitación y seré para siempre una infiltrada. Remediado esto cuando algunos de mis editores, que he tenido muchos y están acá presentes, uno se acaba de ir, me han pedido notas que me acercaron de verdad al periodismo. Eso es todo, gracias. Un caso que marcó el periodismo hace 2 décadas fue el de José Luis Cabezas. Muchas de las personas que están acá fueron actores principales del esclarecimiento, pero bueno, dado que es un evento de perfil, me parece más interesante pedirle a una persona que no sea de perfil que cuente qué sintió eso, cómo lo expresó y cómo lo llevó adelante, que es el caso de No se olviden de Cabezas, que lo convirtió en un eslogan histórico. Querido Santos, por favor. Pero hubiese sido justo que, aunque sea de perfil, nombres a D'Amico. Ahí va, que entremos. O sea, muy necesario. Yo tengo una ventaja sobre ustedes. Los conozco a todos porque soy muy lector. También leo Infobae. No solamente los medios gráficos, aunque estén en los sitios. Y con muchos de ustedes me he enojado muchas veces. Pero nunca para la injuria. Y después del enojo tengo un antídoto natural que me permite sobrevivir bien. Pienso, ¿por qué me enojo que el otro no piense como yo? ¿Por qué me enojo que diga cosas que me molestan? ¿Por qué no pienso que es su posición y que yo tengo que ser respetuoso y que tener argumentos y no simplemente eslogans para responder? Y esto pasó también en lo de Cabezas. No había que enojarse con aquellos que no venían a la marcha. No había que enojarse con aquellos que no escribían, no hablaban, no mostraban, sino pensar qué les pasaba y tratar con argumentos sólidos de establecer que lo que estamos defendiendo era a un hombre que habían asesinado y que en definitiva todos estábamos amenazados, todos sin excepción, desde los editores al cronista que recién ingresaba, por pensar diferente, por hacer algo diferente. Y encontré ahí, conocí a mucha gente de mucho valor y de mucha entereza. Recuerdo siempre, lástima que no está Adeli acá, pues me gustaría decírselo de frente, cuando termina el juicio y se dan las condenas, me preguntan por qué yo no voy a hablar, que tengo que hablar, que ese día diga algo de Cabeza. Y yo dije, muchos periodistas merecen estar más que yo acá, y en definitiva mucho más no tenemos que hablar, porque peleamos para eso, para que exista la justicia. La justicia en la Argentina le suele dar en el traste a uno con mucha facilidad, y después recuperaron su libertad y pudieron hacer lo que quisieron y no cumplieron su condena como estaba establecida, con los miles de argumentos que se tienen dentro del marco de la ley para que esto no suceda. Cada uno de ustedes, los más jóvenes, miren, yo ahora estoy de hora de viejo, uno siente admiración por lo que hacen. Para algunos que leemos todos los días, seguimos pensando que aquello de Cabezas no se puede repetir. Que la censura para cualquiera de ustedes, piensen lo que piensen, y para mí no se puede repetir. Y la censura no es solamente que alguien la dicte desde la Casa Rosada, sino que la dicte cualquiera, desde cualquier lugar,
ese es alguien que es intolerante. Y algo que a lo mejor todos debemos ponernos de acuerdo, más allá de las grietas que siempre existieron y seguirán existiendo, no son motivo de ahogo, son motivos de reflexión. Más de todo eso está la actitud de cada uno. Yo estoy entusiasmado con los periodistas jóvenes. ¿Sabes por qué? Porque son mucho mejor que nosotros. Muchas gracias. Daniel, te mencionan acá, dale, la mirada del periodismo del siglo XXI respecto al periodismo del siglo XX. Muchas gracias. En primer lugar, felicitaciones, Jorge, por el trabajo que se puede ver en el libro y sobre todo por esta reunión. Creo, como decía Jorge Fernández Díaz, he ido a muchas presentaciones, nunca vi que tantos periodistas de tantos colores y de tanto peso en nuestra sociedad se reúna, y eso me parece muy bueno. A ver, sensación que tengo, el periodismo está vigente, absolutamente vigente, por más de que haya gente que no le guste que exista el periodismo. Y seguramente eso ha existido, existe y seguramente va a seguir existiendo. Ahora, también soy muy optimista porque las nuevas tecnologías ayudan a nuestro trabajo. Creo que Fernández Díaz mencionó el Washington Post. Yo estuve hace 15 días con Marty Baron, ¿no?, que es el director, un editor estrella, consagrado, como seguramente a Diego le va a pasar, que va dentro de, no sé, unos años Netflix va a hacer seguramente una serie por ese trabajo que Del Río también monitoreó y La Nación ha quedado en las páginas del gran periodismo después de ese trabajo. Ahora, el Washington Post tiene 800 periodistas y 300 ingenieros. Entonces, me da la sensación que todo este oficio artesanal que tratamos de construir cada uno de nosotros o cada una de nuestras empresas tiene que, de alguna manera, ayornarse a cosas nuevas que vienen, que nos irritan a veces. Yo escuchaba recién, sin nombrar, el juzgamiento que hay de nuestro trabajo en un montón de gente que antes no conocíamos, que no sabíamos que existía. Y hoy mira nuestro trabajo y opina sobre cada cosa que decimos o cada cosa que publicamos o sobre cada cosa que no decimos y cada cosa que no publicamos. Nunca estuvimos tan expuestos. Y creo que eso es un desafío apasionante. Solamente, una vez más, felicitarte por esta convocatoria y por el libro, Jorge. Un placer estar acá. Chani, a vos te tocó pasar del siglo XX al siglo XXI. Fuiste además podemos decir, el dínamo de la modernización de un diario que se convirtió en un multimedio, multiplataforma. Y me encantaría que le contaras aquí a la audiencia tu propia experiencia. Gracias, Jorge, felicitaciones. Coincido con que esta reunión es inédita. Simplemente compartiría la siguiente hipótesis. Yo creo que en los próximos 10 años las audiencias, los medios y el periodismo van a cambiar bastante más de lo que lo hicieron los últimos 10 años. Eso ya es un escenario complejo para los medios, como empresas, como organizaciones. Y creo que coincido en que va a hacer falta más tecnología y vamos a necesitar gente que sepa de algoritmos y machine learning, inteligencia artificial. Pero estoy bastante seguro de que además vamos a necesitar compensar eso con nuevas y enormes dosis de humanismo. Y creo que hay dos características profundamente humanas que harán que nuestro periodismo siga siendo relevante, que siga sirviendo, que siga contribuyendo a ser mejores ciudadanos, que son la curiosidad y la empatía. Con lo cual, mi deseo hoy también es que como miembros de esta comunidad de editores y periodistas sepamos correr en esos dos carriles y andariveles, ¿no? El ayornamiento tecnológico, como vos mencionabas, pero también recuperar lo que el periodismo de sus inicios nos dio o le dio a la sociedad, ¿no?, que tiene que ver con esa capacidad de contar historias, como decía Diego, con esa mirada de curiosidad y con esa empatía de humanista, ¿no? Así que ese es el deseo para todos.
los diarios tuvieron que hacer una transformación antes de lo digital en los años 90, y la persona que tomó al diario Clarín como un diario que esencialmente se dedicaba a deportes policiales y tenía allí su fuerte, y lo transformó en un diario que ganase prestigio en otras áreas que no eran las más masivas. Y mi compañero de la Academia de Periodismo es Roberto Guareschi, que quiero que cuente su historia. Cuando los diarios eran blanco y negro, los tuvo que convertir en color. Por favor, Roberto. Sos un traidor. ¿Qué puedo decir? No, temo que esto sea historia vieja. Yo creo que si algún mérito tuvo la gente que hizo Clarín en esos años, en los años 90, fue subir un poco la calidad del periodismo. Pero sería injusto si se lo atribuyera a Clarín, porque posiblemente quien empezó ese movimiento de ayornamiento fue Página 12. Yo creo que el mérito de los que hicimos Clarín en ese momento fue profesionalizarlo, salir un poco de la bohemia, una bohemia, digamos, atardecida ya. En algún momento tuvo en algún momento tuvo un efecto positivo, porque quienes integraban esa bohemia eran tipos de la estatura de Roberto Bart. Después quedó como una especie de bohemia pequeñita, de vuelo bajo. Entonces, decía, el mérito puede haber sido simplemente eso, la aspiración de objetividad, la reflexión sobre el periodismo, algo que creo que los periodistas no hacíamos, y en esto también hubo gente extraordinaria que nos ayudó, como Eliseo Verón, como Oscar Landi, como Aníbal Ford, como Alberto Ure. También yo creo que si yo personalmente si me preguntaran qué es lo que te sentís más contento sobre esa época, diría haber elegido o convocado o llamado gente que realmente creo que no habían participado del periodismo, por lo menos de esa manera, de una manera, digamos, numerosa. O sea, el periodismo los llamaba para enriquecerse. Con esto ya termino. Eliseo parece mentira dicho hoy, ¿no? Es realmente, hoy es un anacronismo. Hoy la discusión sobre la objetividad tiene, digamos, ya tiene muchos años y se ha enriquecido muchísimo. En aquella época, Eliseo, que ya había escrito su libro. La semilla es infinita. No, creo que yo quería referirme a la construcción del acontecimiento, creo, ¿no? Construcción social, creo que era. Era, mira, no me acuerdo si era construcción del acontecimiento o de la noticia. Acontecimiento. Claro, lo que demostró Eliseo Verón, y no había empezado en los 90, esto creo que él lo dijo, lo publicó en los 70, 80. Y precisamente para eso toma ejemplos de coberturas noticiosas. Él es el primero que empieza a abrirnos los ojos y a decirnos esto, ustedes están construyendo un acontecimiento. Una visión más rica de la objetividad, o de ese problema, del problema de la objetividad, no podría haber. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo era eso? Un minuto más. Cuando Clarín vendía 1 millón de ejemplares, 1.200.000 creo que fue con Malvinas. No, 1 millón, lo que yo sé con certeza era 1.050.000. 1.050.000. Sí, eso fue
cuando apareció el Dominical, que sigue llamándose Viva. Eso fue 1.050.000. ¿Y se mantuvo en esa cantidad gran parte de los años 90? No. Después bajó, después del gran impulso que le dio Viva, bajó a 900 y pico, que de todos modos se le dan. Impresionante. Sí. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, gracias a vos. Roberto. A mí me gustaría también aprovechar en este cruce interdisciplinario tener la visión de alguien que estuvo muy cerca de los medios, un medio que representa ideológicamente algo distinto a lo que hasta ahora vinieron exponiendo y que tiene la perspectiva de un creador cinematográfico y de un hombre multidisciplinario. Así que, Fernando, quiero que vos nos cuentes tu experiencia. ¿Qué era ser editor responsable de Página 12 durante tantos años? Voy a empezar por otro tema que es, esto empezó con una tesis tuya. Yo los engañé a todos, está bien, están todos engañados. Aclaremos ese tema porque era solo una tesis. Y realmente, digamos, tengo mucha confianza en vos, te considero un amigo profesionalmente y por eso, digamos, estoy contigo. No, yo creo que se fue diciendo un poco de todo. Mi visión es un poco más amplia de algunas de las cosas que se estuvieron diciendo. Página 12 existió gracias a la censura que había en los otros medios. Es decir, la posibilidad de enriquecer con los periodistas que no tenían lugar, los periodistas notables que no tenían lugar en esos medios. Te lo dije y lo sigo repitiendo. Quiere decir que la oportunidad para nosotros, como a veces se da en algunas cuestiones, tiene que ver un poco lo que dijo Roberto, que nos dieron una oportunidad y nosotros de distintas formas logramos sobrevivir haciendo lo que podíamos. En ningún momento nos transformamos en un grupo empresario fuerte y por suerte yo ya estoy alejado de la actividad y me dedico al cine. Pero no, creo que lo que es importante para el periodismo, ahora hablando un poco, es que también los empresarios de la industria periodística hayan madurado, porque es lo que les va a permitir a los periodistas ser lo que dijo Diego y los que dijeron algunos. A mí me parece que los prejuicios sobre qué es el peronismo, qué no es el peronismo, qué es el kirchnerismo y no creo que sea conducente, porque de alguna forma la corrupción en la Argentina no empezó ni con el kirchnerismo y ni tampoco la situación que vive el país empezó con el peronismo. Digamos, empezó muchas décadas para atrás, diría bastante más para atrás. Entonces me parece que en la medida que todos vayamos madurando, que todos podamos trabajar juntos. A mí me pasó tener realmente en algún momento algún emprendimiento junto con Daniel y me resultó extraordinario y me pasa con cualquier otro. En la medida que nos respetemos, las diferencias no son ideológicas, lo que estamos construyendo son industrias o periodísticas o cinematográficas o culturales. Eso es todo. La diferencia entre el lenguaje verista del periodismo y el lenguaje creativo y más libre y ficcional muchas veces de cine, ¿qué diferencias hay? ¿Con qué te sentiste más cómodo? Yo me siento mucho más cómodo con el cine. Voy a decir algo que puede sonar mal, porque empieza y termina lo que uno va a generar. Entonces, de alguna forma, bueno, acá está el maestro del cine, que es Hugo Sigman, pero de cualquier manera, uno empieza un proyecto, dura 2 años, 3 años, trabaja con una serie de gente recontra talentosa, pero después también termina ese proyecto y empieza otro, y eso es lo que realmente es valedero. De alguna forma, una industria periodística está a los 365 días, son reglas laborales distintas, todo distinto, y yo en lo personal, como busco alguna calidad de vida, me resulta más cómodo. Comprendido. Muchas gracias. Otro fenómeno del periodismo fue el diario Ámbito Financiero, que en los años, si me mira Roberto, sí, Roberto, para vos, en los años 80 y 90 fue realmente un suceso gigante. Y tenemos acá a
a uno de sus factotums, a Roberto García, que además tiene una experiencia televisiva en esa televisión que hablaba Jorge Fernández Díaz al principio, y me gustaría que si nos pudiera compartir esas dos experiencias, la de ámbito y la de televisión con Black. Por favor. Sí, gracias. Traidor. Sí. No estaba en el programa, No, exacto. Tampoco sé qué voy a decir. Y si me pongo a contar historias, los puedo entretener hasta altas horas de la noche, pero yo soy un señor mayor que trabajó mucho tiempo en otros medios, antes de ámbito financiero. Trabajé con periodistas absolutamente notables e irrepetibles en la Argentina, que por ahí antes había algunos mejores, pero yo tuve la fortuna de trabajar y de aprender con lo que se llamó una suerte de aristocracia del periodismo en la revista Primera Plana, que vendía muchos ejemplares. Después tuve también la fortuna de trabajar muchos años en un diario que se llamaba La Opinión, que en determinado momento también vendió muchos ejemplares, y después me tocó trabajar en ámbito financiero, que también vendió para el universo de la Argentina y para el segmento que estaba dirigido muchos ejemplares. La verdad que en cada estas oportunidades de trabajo que tuve, nunca nadie me preguntó ni me dijo qué era el periodismo o qué había que hacer con el periodismo. Me explicaron cómo escribir mejor, cómo hablar mejor, cómo cautivar a la audiencia. Pero la verdad que estas discusiones a las cuales me somete el caballero Fontevecchia realmente nunca estuvieron en mi universo, y posiblemente no lo van a estar, salvo que un día me digan, bueno, estudiemos sobre esto y hablemos al respecto. Yo tuve esas tres experiencias del mundo periodístico que fueron absolutamente fantásticas, fabulosas en lo personal, con características absolutamente distintas unas de otras, intelectualmente, informativamente. Y la verdad que si yo tengo un respeto superior por la actividad periodística, tengo que referirme a la actividad periodística anterior a mi inicio en el periodismo, que es, por ejemplo, los diarios de antes, lo que era en alguna medida la gente que escribía en La Razón, el famoso diario que tenía a los anarquistas y a Borges en un mismo lugar. Era un periodismo verdaderamente notable. ¿Más creativo? O sea, había más libertad en el sentido de... No tengo ideas si era, que era más creativo, posiblemente sí. Si tenía más libertad, no lo sé, porque en última instancia acá No, la me refiero única... a libertad en el sentido técnico, no libertad de censura, sino de poder crear... En el fondo, la realidad es la que planteó acá el compañero Guareschi. La nota más importante es que vendieron un día más de 1 millón de ejemplares. Y eso en general es lo que ocurre en esta industria. Podemos tener toda esta reunión maravillosa con gente que va a decir palabras fantásticas, inclusive si me esfuerzo por ahí... Si no vendés y no tenés rating... Si no vendés, no tenés rating, esto no tiene sentido. Y la verdad que ahora se ha diversificado tanto el fenómeno de la audiencia, porque si te responden más rápido a lo que escribís, antes también te respondían. Por ahí no en forma tan automática, no en forma tan grosera, pero inclusive en forma mucho más dañina. Si contundente. Exacto. Y si tuviste problemas con los gobiernos, los tuviste con todos los gobiernos. En última instancia, la industria es tener lectores, tener audiencia, que te vean, que te quieran, si se puede, o que te odien, pero que te vean. Y la verdad que sobre esto no puedo hablar mucho, pero no tiene mucho sentido. Sí quiero referirme a la característica del libro tuyo que vos acabás de editar, por esa miscelánea que constituye
el material, la cantidad de opiniones, de gente que habla, como en este momento, que muy bien no sabe para qué habla, ni por qué habla, pero entiende la motivación, y a partir de eso lograste un producto que no solo es respetado porque vienen a acompañarte, sino porque verdaderamente vale la pena leerlo, porque hay algunas historias dentro de esos textos que vale la pena realmente conocerlas, que es la vida de algunas de las personas que están acá. Muchas gracias, muchas gracias. Supongo. El periodismo. Claro. Graciana, tenemos acá a Graciana Peñafort, que me gustaría que nos diera una visión contracíclica de nuestra profesión. ¿Cómo está, Graciana? Muy bien. Bueno, buenas. Tenés a toda la corpo junta. Sí, más o menos. Estoy buscando caras amigas, pero hay pocas. Bueno, en fin, vamos. Por ahí alguien me hace una señal, gracias. En fin, buenas tardes a todos y todas. La verdad es que soy honesta, leí el libro en menos de una semana porque lo compré a raíz de un intercambio de opiniones que tuvimos con Jorge, que derivó en un muy largo y agradable café, donde hablamos de algo que ustedes hacen y que no les voy a explicar yo porque lo hacen todos los días, que es la construcción de sentido. Ustedes cuando informan, no solo informan, están diciendo lo que muchos de nosotros vamos a entender de la realidad. No es muy difícil de entender. Y yo tengo una posición, creo que no hay periodista objetivo en términos de objetividad absoluta. Me dicen que me tengo que correr. Por la luz. Yo porque vengo del estudio sin maquillaje, un desastre, me quiero esconder. Pero más allá de eso, lo que les decía, no hay periodista objetivo. Cualquier tema que toma un periodista, incluso cuando elige el tema, ya está haciendo una toma de posición. Yo lo veía hace un rato a Diego Cabot. Cabot habla de los cuadernos, los abogados que defendemos a personas en esa causa, hablamos de cómo se han hecho las confesiones de los arrepentidos. Y el tema, la causa es la misma, lo que cambia es el enfoque, y ahí hay una toma de decisión que va a condicionar el enfoque con el cual se va a analizar una causa judicial, un evento cultural. Yo pienso muchas veces, yo soy una gran admiradora de Beatriz Arlo, y siempre digo que a veces no es que sea la mejor de quienes no piensan como yo, es la mejor de todos, porque tiene una mirada distinta. Va a eventos, va a una manifestación y hace una mirada que probablemente nadie que tiene la mirada sesgada desde una posición política clara va a hacer. Intenta entender el fenómeno. Lo mismo me pasa con las crónicas de Marcelo Figueras. Es una mirada distinta. Entonces, lo que yo le decía a Jorge, y que también le transmito a ustedes, es que me parece que hay que hacer buen periodismo, dando por sentado que ese periodismo o la noticia que es hecha implica una verdadera toma de posición frente al hecho. Imposible de disimular, imposible de discutir en contra, imposible de darle carácter de verdad absoluta. Más allá que todos sabemos que los hechos son un poco indiscutibles, la mirada de esos hechos no es indiscutible y puede tener distintas interpretaciones. Y lo que sí hay que tener claro es que nadie puede arrogarse el patrimonio o el poderío exclusivo sobre la verdad. Y me parece que eso abre un debate importante sobre la posibilidad de discutir la tarea que muchos de ustedes hacen. Porque lo que es cierto, probablemente, indudablemente cierto para muchos de ustedes, puede no ser cierto para otra parte de la sociedad. Y la sociedad tiene el legítimo derecho a discutirlo racionalmente, civilizadamente, respetuosamente, tratando de no suicidarnos todos arrojándonos en una grieta que es imposible de saldar, porque creo que es una grieta que tiene que ver con nuestra historia, con nuestra cultura, y a mí no me gusta el término grieta, lo siento, me pasa con grieta lo mismo que con lawfare, que es un término que yo trabajo mucho, me parece un término que me es impuesto para simplificar algo, es un concepto que no me pertenece, que no es mío, y que sin embargo tengo que usar para lograr transmitir una idea. En definitiva, lo que sí me parece importante es saber que disputar el patrimonio absoluto de la verdad al periodismo no es disputar el rol social del periodismo, que lo tiene, es indubitable, y creo que ninguna persona democrática estaría absolutamente dispuesta a derogar el periodismo
Pero también me parece que el periodismo tiene que entender que forma parte de una sociedad que tiene conflictos y que tiene situaciones irresueltas de larga data y algunas nuevas. Y en esas situaciones irresueltas siempre hay un conflicto. Ese conflicto también es la génesis del movimiento, pero que ese conflicto no implica necesariamente ni un desprestigio de la tarea del periodista y poner en duda la tarea de algunos periodistas o incluso de algunos medios no implica necesariamente poner en duda la función social que todas las personas democráticas le reconocemos al periodismo como actividad. También quiero decir que esto tiene una sola salvedad que a mí me parece que es importante señalar. Las nuevas tecnologías han traído un fenómeno que son las fake news, otro término que me resulta extraño, que son las noticias falsas, que son claramente noticias falsas. Y me parece que ahí el periodismo tiene una misión. Primero, chequear. No es nada nuevo, no es nada que no estoy inventando la pólvora, pero chequear de alguna manera verosímil. Yo siempre voy a decir, lo voy a decir respetuosamente, yo vi a un periodista decir y asegurar, habiendo chequeado con un medio extranjero, una de las noticias falsas que fue portada del diario Clarín, que fue la existencia de una cuenta en el exterior de 2 personas. Documentación, exhortos judiciales. La noticia era falsa. Mi pregunta es, ¿debería ese medio o ese periodista haber publicado la retracción, decir, mire, esta noticia fue equivocada, esta noticia no decía la verdad? ¿Está informando bien ese medio cuando deja en el archivo una portada mentirosa y no publica con igual trascendencia la desmentida? ¿Está afectando el derecho de acceso a la información de las personas? Yo tengo una respuesta, tal vez ustedes no la compartan, pero creo que sí. Y quiero recordarles que el periodismo es una tarea que encuentra su raíz básica, primigenia, en el derecho de acceso a la información. El periodismo no es el periodismo por sí mismo, no es el periodismo por el ejercicio narcisista de escribir, no es el periodismo por el ejercicio narcisista de estar en televisión, no es el periodismo por hacer un pontificado. El periodismo es una tarea que se hace en función de un derecho que no es individual, es colectivo y es de todos, y es el derecho a acceder a la información. Y si bien nadie puede garantizar la absoluta verdad de la información de lo que está diciendo, creo que sí debe haber un ejercicio de honestidad intelectual y de honestidad informativa respecto a las noticias falsas. Y también tener el criterio razonable, generoso, democrático, de aceptar los errores. Yo veo, muchas veces lo veo en el debate político, que a los espacios políticos, no importa cuál, kirchnerismo, macrismo, se les pide la autocrítica. ¿Y la autocrítica del periodismo cuándo? ¿Y la corrección de las informaciones cuándo? Porque eso también hace un derecho, que repito, ustedes, los periodistas, los productores, solo son, y no es un solo son menospreciante, es un solo son quienes cumplen esa función. Pero esa función también les da obligaciones. Miren, yo soy abogada, tengo algunos derechos. Me presento con un poder y puedo ver el expediente, salvo en el juzgado de Bonadío, pero es una historia aparte. Pero también tengo obligaciones. Si un plazo me vence el 5, me vence el 5, no vence el 6, no me vence el 7, y no queda abierto en ad eternum. Y si yo no cumplo mis obligaciones, claramente estoy siendo una mala abogada. Y cualquiera de ustedes, si me tuviera de abogado, me podría decir, Graciana, estás haciendo mal tu tarea, porque dejaste vencer un plazo. Yo te firmé el poder, vos te presentaste, cumpliste una serie de obligaciones. Bien, cuando el periodismo publica, o los medios periodísticos publican algo que no es cierto, tal vez parte de un buen ejercicio profesional sería poder decir, esta información fue inexacta. Me parece que es justo para la ciudadanía que a ustedes les pide información. Me parece que es justo. También creo que es tremendo, y esto lo voy a decir, la cobertura muchas veces de las noticias judiciales, tema que yo sufro, padezco, y quienes me conocen saben que me dedico a refutar cuando la noticia es inexacta. Yo creo que la abogacía no es un círculo chiquito donde solo hablamos unos pocos. Cuando el derecho no se entiende, hay algo que está mal. Y siendo no muy elegante, diría, cuando no entendés lo que te está diciendo el abogado, el que te está comentando la noticia judicial, por ahí te está llevando la peor parte, porque que no entiendan es parte de la estrategia para que no se note el daño. Me parece que quienes hacen judiciales deberían tener un primer compromiso, que es leer la causa. Yo estoy harta de discutir con periodistas que hacen judiciales, que juzgan mediáticamente culpabilidad e inocencia, que no han leído la causa. Y que cuando entras a un debate le decís, pero vos leíste tal cosa, no.
no lo han leído y están escribiendo sobre una noticia judicial. Y aunque ustedes no lo crean, lo que ustedes transmiten de esa noticia judicial está afectando la vida, el buen nombre, la libertad, la calidad de vida de un montón de personas. Entonces me parece que hay que tener un poco de responsabilidad cuando vamos a tachar de culpables o inocentes. Me parece que no hay que olvidarse, el periodismo no tiene que olvidarse, que en este país, afortunadamente, y es una de las diferencias que nos separa de cualquier gobierno totalitario, tenemos una manda constitucional muy claramente escrita en el artículo 18 y que establece la presunción de inocencia. Es decir, que nadie es culpable, aunque nosotros creamos que sea culpable, hasta que no hay una sentencia firme basada en autoridad de juez competente. Nadie es culpable porque lo digan los medios, nadie es culpable porque lo digan arrepentidos, nadie es culpable porque parece muy culpable. La justicia, el principio de inocencia, no es un tema estadístico, no es un tema de opinión. Básicamente es un tema de verdad judicial, que tiene un procedimiento, que tiene un proceso y que tiene tiempos, y que deben ser respetados, porque cuando esos tiempos no se respetan, sepan que a esas personas sometidas a proceso, claramente no se le están respetando sus garantías más básicas. Y tal vez ustedes dirán, ¿qué me importa? Porque son otros. Sí, siempre son otros, hasta que les toca a uno, hasta que le toca a cada uno estar ahí. El Estado de Derecho no es una estrategia de los culpables, el Estado de Derecho es una estrategia de la sociedad para vivir en un Estado democrático donde se respeten garantías constitucionales. Yo creo que es necesario que el periodismo se acuerde de eso y también se acuerde de su obligación, no de no editorializar, no de no hacer una toma de posición, su obligación de garantizarle a la sociedad un acceso a la información que sea lo más justo, lo más honesto, lo más democrático y lo más verosímil posible, haciéndose cargo que uno, cuando elige una noticia, también elige qué va a decir de esa noticia. Y me parece que es honesto y que no renunciar a la objetividad, hacerse cargo de la toma de posición en términos políticos, judiciales, en cualquiera de los términos que existe, que es importante. Yo por eso valoro tanto las columnas de Beatriz Arlo, que en los 2 primeros párrafos ya sabés qué es lo que va a decir. No porque no tengas que leerlo, pero te dice cuál es la posición que adopta para para explicar un fenómeno, o sea, repito, una manifestación, una marcha, pero uno sabe, uno conoce, hay una honesta toma de posición respecto al fenómeno. Yo no tengo que estar de acuerdo con lo que dice Beatriz o con lo que dice cualquiera de ustedes, pero sí tengo que saber desde dónde dicen lo que dicen. Porque si no pasa en el periodismo escrito, pero sí en el periodismo televisivo y en el radial, que los medios y la televisión están prendidos todo el día. Y nosotros consumimos contenidos sin darnos cuenta siquiera que los consumimos. Yo me acuerdo cuando una jueza de la Corte dijo, te muestran el mismo asesinato 40 veces, entonces vos terminás el día creyendo que no ha habido un asesinato, ha habido 40. Es cierto, entonces hace falta que sean cuidadosos con los graphs, que sean cuidadosos con la información, pero sobre todas las cosas sean cuidadosos con las personas, las que son objeto de noticias y las que son sujetos de las noticias, es decir, de quienes se habla y a quienes se les habla. Porque hay que entender que en la cotidianeidad, en el ruido, en la distracción inclusive, un mal contenido puede generar una construcción de sentido que genere finalmente mucha violencia. Yo pienso, es tremendo, pero pienso algunos hechos que han pasado en los últimos tiempos que podrían haber absolutamente detonado pequeñas bombas sociales que tal vez una sociedad más madura, una sociedad menos dispuesta al conflicto, no haya querido detonar, pero que indudablemente agitar esos fantasmas irresponsablemente, agitar esos fantasmas sin el cuidado de las masas que reciben la información, indudablemente sea también parte de un proceso de violencia social. Y con esto voy a concluir. Y nuevamente, en una época en la que está todo en discusión, me parece que hay algunas cosas que no tenemos que olvidarnos. Yo le pido a quienes tienen responsabilidades editoriales que por favor reflexionen sobre los contenidos xenófobos que están publicando. A mí me espanta ver los contenidos xenófobos de cualquier tipo. Digo, me espantan los terroristas que finalmente tienen en la cartera apoyos que después detona la policía, y me espantan los 2 chicos cuyo arsenal de guerra era finalmente armas de caza de su abuelo. Y eso no sale publicado. Y esos chicos están en prisión. Y voy a decir una cosa, y lo escribí el fin de semana pasado. Esos chicos tenían armas de guerra, antiguas, viejas, están acusados de terrorismo. El mismo juez que los tiene detenidos es el juez que dejó en libertad
a Coto, el dueño del supermercado, que sí tenía un arsenal de armas prohibidas, de armas no registradas, de armas con los caños adulterados. Yo no pido que maten a Coto. Yo puedo entender la influencia que tiene Coto, inclusive como un gran anunciante. Pero pido que haya un tratamiento igualitario respecto a estos dos chicos, que no son grandes anunciantes, pero que también tienen derecho no solo a que un juez les respete sus garantías, sino que al periodismo también les respeten sus garantías. Me parece que los discursos de odio generan mucha violencia, y de la peor violencia. Porque un discurso de odio hace carne y demora muchas generaciones en luego ser erradicado. Tenemos que pensar eso. Yo lo pienso en las categorías sospechosas típicas del derecho norteamericano, y lo pienso, por ejemplo, en la situación de la mujer. Los discursos misóginos no son discursos de odio, pero son asimilables en cuanto a sus consecuencias. Y eso es lo último que le pido, y también se lo he dicho a Jorge. Yo soy mujer, no me da ninguna entidad mayor ni menor, pero la verdad que el trato de la mujer y la visión de la mujer que plantean algunos medios de comunicación es realmente muy poco digna. Hay que entender que cuando uno es mujer, arranca desde una capitis diminutio, tal vez después la supere, pero es una sensación constante, sobre todo las mujeres víctimas de la violencia por su condición de mujer. Me parece que los cuerpos expuestos obscenamente, la segunda muerte de esos cuerpos que se muestran entre basurales, tapados con rollos de cocina, es algo que debería volver a reflexionar el periodismo sobre si son imágenes que hacen a la información o hacen al morbo. Es distinto. Tengamos cuidado con esos discursos, porque tal vez ustedes no se dan cuenta, tal vez todos inmersos en la coyuntura los dejamos pasar, pero eso va generando una suerte de niditos de discursos absolutamente peligrosos, reprochables y poco éticos que no se generan en el periodismo, se generan en la sociedad. Es importante, muy importante, que volvamos a pensar. Yo felicito enormemente la decisión que ha tomado Fontevecchia y Editorial Perfil de nombrar a Diana Mafía como defensora de género en materia de contenidos, porque la verdad es que los temas de género y los temas asociados a categorías sospechosas y a discursos de odio son algo que discurren en las páginas, en las pantallas, en los diales, sin ningún tipo de corrección, sin ningún tipo de observación y sobre todo sin ningún tipo de remedio respecto a los daños presentes y futuros que generan esos discursos. Muchas gracias. María, que llegaste recién, muchas gracias por venir. Gracias a vos, Jorge, por la invitación. Además, tu reflexión sobre esto que estás viendo y sobre el periodismo. Bueno, celebro, Jorge, el libro Periodismo y Verdad. Me gusta mucho, y no lo digo por estar acá, pero vos lo sabés, la reflexión autocrítica que tenés y permanente sobre el periodismo. Sos un dueño de medio muy particular, pues sos además un editor que escribe permanentemente y reflexiona sobre el oficio. Me gusta la postura y el planteo de lo contracíclico que surge y los momentos también como políticamente incorrectos de ir a buscar determinadas cuestiones que en el periodismo lamentablemente me parece que durante muchos años no hablábamos de nosotros mismos. Hubo mucho tiempo en lo cual hablábamos de los demás, pero era muy pocas las coberturas que hacíamos acerca de nosotros mismos. Y me parece que eso cambió, que además cambió inevitablemente con las redes sociales, donde nos vemos mucho más expuestos a la crítica. Creo que eso es bueno. También obviamente hay que enfrentar un escenario de mucha carnicería ahí afuera, que eso puede generar algunos de los problemas sobre los cuales vos estás reflexionando, que es cierta autocensura para no exponerse a eso. Pero a mí me gusta mucho leer tus libros y tus columnas sobre el periodismo, pues me hacen pensar sobre este oficio. Creo que no lo hacemos mucho. Creo que es un momento complicado con el tema de cómo funcionan las redes sociales, los neurocientíficos de la cuestión de ir a buscar solamente aquello que viene a corroborar lo que ya pensamos, entonces la verdad pierde mucho valor y nosotros que tratamos, yo no creo en la objetividad tampoco, como planteaba Graciana, pero sí tratar de ser honestos intelectualmente y presentar toda la información, y creo que la tentación por cómo funcionan los medios hoy es una tentación mucho más demagógica, de no ir contra el pensamiento de la propia audiencia, que hoy cuando un medio muy identificado con una determinada corriente pone en pantalla una entrevista con alguien que es del gobierno, de la oposición y viceversa, a lo que se expone es a que baje el rating, con lo cual el incentivo está un poco puesto para que no hagamos nuestro trabajo en la medida en que los premios a las audiencias
funcionan de manera tal que tienen más que ver en algunos sectores con corroborar la autopercepción que realmente ir a buscar, digamos, la información siempre es más compleja y menos lineal de lo que uno quisiera. Así que yo celebro mucho, me parece que tiene que ver con esa búsqueda. Y una última reflexión para no ser breve. Sí lamenté la falta de mujeres en el libro, Jorge, y creo que tiene que ver... Vas a cerrar con eso casualmente. Pero creo que tiene que ver también con un momento, con un reflejo de que las mujeres no llegamos a ocupar espacios de poder en los medios de comunicación. Yo creo que todavía hoy, a mí me da pena cuando vienen las elecciones y los que opinan son todos hombres, cuando hay economía y son todos hombres. Pero acá tenemos una mujer que conduce el área periodística y artística de un canal. Contá tu experiencia, me parece que ese es el punto. En la foto que hicimos arriba no había mujeres. Bueno, acá tenemos una de las pocas excepciones. Yo agradezco y justamente también pensé que éramos solo dos en el libro, pero no me gusta hacer una cuestión de género. Yo hice una cuestión de trabajo en lo mío y también tenemos muchas mujeres, María también, hemos empezado juntas también a estudiar en su momento. No quiero hacer una cuestión de género, querría hablar un poquito del patito feo, que me parece que es la televisión en el periodismo. Porque aquí, digamos, muchos de los periodistas y de lo que uno admira y sigue y hemos seguido son los periodistas de gráfica, la pluma, el que escribe, el que cuenta escribiendo, que necesita alguien que lea, que interprete, un montón de cosas más que intelectualmente son mucho más importantes que solamente prender la televisión y que esté ahí, como dijo Graciana recién. Entonces, a veces tengo que explicar muchas veces qué hacemos con el periodismo en televisión. América es y fue desde el principio de los tiempos un grupo que empezó con la radio de noticias. Acá hay muchos de nosotros que hemos trabajado en esa radio de noticias, que parecía una locura tener una radio de noticias en un país sin música, sin nada. Pues ahí había periodistas todo el día y los hubo durante muchos años. Después seguimos con el canal de noticias, tuvimos el primer canal de noticias, trabajo para periodistas de todo tipo, de todas las ideologías, intelectualmente más preparados unos que otros. Y el canal de aire tomó un poco de todo eso. Y como yo siempre estuve ahí, en esos tiempos, entonces en los últimos años, cuando me dio Daniel Vila la posibilidad de dirigir el canal, y bueno, hice lo que yo aprendí durante todo ese tiempo, exponer en todos los horarios, en las 18 horas de aire, nosotros tenemos periodistas en todos los programas. Y ustedes podrán decir, bueno, pero algunos son de chimentos, pero no es un magazine, pero no es tan serio, pero bueno, pero muestran las imágenes, pero hacen show. Y algunas veces sí, como decían antes acá, también se trata de mantener una audiencia, de mantener una empresa, de mantener fuentes de trabajo. Tratamos de que sea intelectual y moralmente lo mejor posible y de seguir el lineamiento de una empresa, que no se funda. Y entonces llegamos al famoso fenómeno que Jorge me pregunta y que aparece en varias respuestas del libro de otros colegas, ¿qué pasó con Intratables? ¿Por qué apareció eso ahí? Bueno, ya lo conté muchas veces, era una necesidad, una urgencia, había que hacer un programa en media hora porque venía el verano, ¿y qué hacíamos? Y bueno, teníamos a Del Moro, que era un gran conductor, y lo rodeamos de algunos periodistas, en el primer momento de todo un poco, de espectáculos, un poco más intelectuales, un poco más de política, qué sé yo, para hablar de los 5 temas del día, de esos que hablamos todos en casa a la hora de comer. Eso fue creciendo y se transformó en un programa de debate. Yo tengo orgullo por ese programa. Yo sé que a muchos lo discuten, muchos dicen que es un montón de gente gritando que no se le entiende. Yo quiero que sepan que esa gente llega a hogares que de otra manera, leyendo o de otra manera o en los libros no se puede llegar. Tenemos el orgullo de tener, por ejemplo, filósofos como Kovaldov, que llega a ese público masivo, ese ratito que le toca hablar con Del Moro, porque a veces el rating te da y a veces no te da, y entonces Del Moro mira y vos querés que la nota siga, pero no sigue porque el número no da, pero bueno, él es respetuoso. Tuvimos a Fiscal Estracera en su última nota, y así muchos más. Esa gente pudo llegar al público masivo por Intratables, después lo pudo hacer por Animales Sueltos y lo hace desde el AGE en adelante. Bueno, yo defiendo mi canal y mi historia y mi trabajo. Entonces quiero que sepan, y yo respeto el periodismo escrito, lo respeto mucho más que a nadie, yo no sé si sería capaz de hacerlo. Bueno, capaz sí, un día me siento y escribo algo. Pero siento que a veces la televisión es la más maltratada, la más criticada, la más, bueno, como lo pudimos ver acá. Quiero que sepan que hay muchos periodistas de gráficas que nunca los escuchó mucha gente, ni los leyó mucha gente, que en la televisión y en estos programas del prime time, por supuesto que también tenemos los canales de noticias, pueden ser más conocidas sus opiniones, sus conocimientos y demás. Y podríamos discurrir todas las noches si quieren.
No, yo solo para cerrar la idea, yo sí quiero hacer de esto una cuestión de género, porque creo que hay una cuestión de género. Si uno ve el trabajo de ejes de comunicación, que... No, pero no es para discutir, pero lo que digo es, si uno ve el trabajo de ejes de comunicación de los economistas más citados, los que más tiempo tienen de aire en medio de comunicación, creo que eran 20, no quiero equivocar el número, eran todos hombres los 20, y en la Facultad de Economía hoy hay más mujeres que hombres. Entonces no es que no hay mujeres, hoy se egresan más mujeres economistas de la Facultad de Economía que economistas hombres, y sin embargo, en la lista de los 20 más consultados de la Argentina por medio de comunicación, son 20 hombres. Entonces tenemos un problema de sesgo, donde todavía cierto saber y cierta autoridad del análisis político, el análisis económico, de la noticia dura, está todavía muy delegada en el hombre, y yo invito a todos estos periodistas tan importantes y editores de medios tan importantes a que cuando miren la foto de los analistas y los nombres, pero no porque haya un cupo ni por ser políticamente correcto, sino porque me parece que la diversidad aporta la diversidad de la mirada y no simplemente por cumplir con la idea de que también haya mujeres en la foto. Como ven, podríamos seguir horas y horas, pero lo tenemos acá. Muchas gracias a todos. Gracias, Jorge.